Muy buenas noches. Comenzamos este evento. Les damos a todos la más cordial bienvenida a la presentación del número 4 de Esfera Pública. El Colegio de Jalisco está muy complacido con este proyecto porque comenzó hace 2 años, más o menos, tuvimos la idea y creamos esta publicación. Y en estos años hemos tenido una gran participación de muchos académicos, de muchos jóvenes investigadores, otros que no son tan jóvenes, de mucho prestigio, y hoy nos complace que lanzamos el número 4 y lo lanzamos a principios del mes de julio, y bueno, por cuestiones de vacaciones no habíamos podido hacer el evento de presentación, pero aquí estamos. Y sin más, quisiera comentarles sobre la dinámica de la sesión. Vamos a presentar primeramente el video con los autores del número. Posteriormente vamos a comenzar con la exposición por parte de cada uno de los artículos de estos autores para que nos platiquen qué escribieron, cómo lo hicieron, y esto nos pueda dar pie a un conversatorio y hacer comentarios sobre el tema. Tenemos una invitada especial que está por conectarse en algún momento, pero vamos a dar comienzo con el video. Permítanme dejar de compartir este. El cuarto número de nuestra revista incluye 4 importantes artículos. En la sección de investigación, por primera vez contamos con un texto sobre la experiencia en gestión pública. Además, como es costumbre, presentamos una reseña y un dossier fotográfico. A continuación, les presentaré a los protagonistas de esta edición. El primer artículo, titulado Gobernanza sin gobernabilidad, del debate conceptual a la trayectoria institucional en el Valle de México, es obra de Jesús Carlos Morales Guzmán, profesor investigador de Sociología Urbana en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, e Irving Iván Reyes Lara, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas y estudiante del doctorado en Sociología en la misma universidad. El segundo texto se titula Alineación partidista vertical e inversión en obra pública, el caso del área metropolitana de Guadalajara durante el periodo 2016 a 2021. Fue escrito por Silvia Margarita Ortiz Gómez, experta en políticas públicas y urbanismo, con diversas titulaciones de prestigiosas instituciones como el Colegio de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. El tercer texto, Aproximaciones cualitativas a la soledad y el aislamiento social no deseado en contexto de vejez y exclusión, fue desarrollado por un equipo multidisciplinario compuesto por Carlos Alejandro Hafner Velázquez, doctor en Ciencias Sociales y consultor en políticas públicas; Daniel Antonio Camarena Barrón, profesor investigador y director en la Universidad Autónoma de Nayarit; y Dinora Mebnin Rivas Marmolejo, maestra en Administración y Gestión Electoral y consultora en Gestión Pública. El cuarto texto es Pensión del Bienestar, comparativa entre sus beneficios y los costos inherentes a la adultez mayor, a cargo de Ana Margarita Vázquez López, maestra en Políticas Públicas por el Colegio de Jalisco. Actualmente desempeña el cargo de jefa de Políticas Públicas y secretaria técnica del Consejo de Participación y Planeación Municipal, Coplademun, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En cuanto a la experiencia en gestión pública, Guillermo Lima de Sena, maestro en gestión de personas y especialista en mapeo de procesos, nos presenta el Observatorio Social do Brasil, un ejemplo de participación ciudadana en la gestión pública, aportando una visión valiosa desde Brasil. La reseña de esta edición es sobre el libro Los tranviarios de Guadalajara,
Masculinidades, Movimiento Obrero y Política Laboral, 1894-1944, de Cristina Alviso Carranza, y fue realizada por Víctor Manuel Peña Melo, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco, maestro en Historia por la Universidad de Guanajuato, historiador y archivista de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Finalmente, el dossier titulado La historia de David contra Goliat, la lucha en contra de la presa El Zapotillo y la resolución del conflicto, coordinado por Anaí Copizzi Gómez Fuentes, junto con Néstor Adán Ortiz Zamora, Loreto Irene Soto Rivas y Diana Alejandra Betanzos Avilés. Esperamos que disfruten de esta edición y encuentren valiosas las contribuciones de nuestros autores. Continuamos. Bien, pues ese es el número que tuvimos en esta ocasión y vamos a seguir ese orden de intervención. Quiero presentarles a nuestra invitada especial que está ahorita teniendo un poco de problemas de conexión, pero que se va a conectar en cualquier momento. Pero vamos dando pista a su currículum. Primeramente, también tengo que comentar que el doctor Arellano tuvo una situación laboral de último momento y no va a poder reunirse con nosotros en este momento, pero va a estar la doctora Teresita de Jesús Serna Enciso. Ella es doctora en estudios de población por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestra en población y desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, en México. Actualmente ella es investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Sus líneas de investigación incluyen evaluación de políticas sociales, análisis de mercados de trabajo y desarrollo social de los jóvenes y adultos mayores con énfasis en estudios bioestadísticos. Y bueno, vamos a dar paso ahora sí a darle la voz a nuestros autores y vamos a comenzar con el primer artículo que tiene además un nombre muy provocador, ¿no? Gobernanza sin gobernabilidad. Entonces, Jesús Carlos y Irving, les dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Primero que nada, me gustaría agradecer, por supuesto, al Colegio de Jalisco, a la revista Esfera Pública, a la doctora Fabiola Figueroa, al doctor Alberto Arellanos y a Fanny Rodríguez por todo el apoyo durante este proceso editorial. El artículo que nosotros proponemos para la revista, pues la verdad es que es una experiencia también de investigación porque en parte es resultado de la tesis de maestría que asesoró el doctor Jesús Carlos, con el cual obtuve el título de maestría en planeación y políticas metropolitanas en la UAM Azcapotzalco. Y bueno, pues en realidad el texto, así con ese título tan provocador, también resultó de un intenso debate con el doctor Jesús, en el cual nosotros nos planteábamos, a raíz de los resultados de la tesis de maestría, cuáles podrían ser las vías para poder reflexionar a la gobernanza metropolitana frente a los retos institucionales y territoriales que existe en la zona metropolitana pues más grande que hay en nuestro país, que es el Valle de México. Además, con un contexto político complicado, porque, bueno, como la mayoría de ustedes sabrán, eh, la Ciudad de México es una ciudad eh, que es gobernada actualmente por un partido en el poder, con mucho poder en el país, pero que en determinado momento, más o menos entre 2018 y 2021, existió una pugna de poder importante porque la zona metropolitana estaba gobernada por dos de los grandes partidos políticos históricos de nuestro país, que es pues Morena, como el Partido Contemporáneo, y el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, a raíz de estar reflexionando sobre, a la luz de esta realidad política, cómo podríamos reflexionar la gobernanza metropolitana en el Valle de México,
el doctor Jesús y un servidor platicábamos de la idea de qué tan difícil o qué tan complicado puede ser llegar a un modelo de gobernanza metropolitana con los grandes retos que implica la gobernabilidad democrática en un esquema de pluralismo político, pero además en un contexto de realidades políticas complejas porque existen además otros vicios institucionales y no institucionales que imperan en la forma de gobernar en la zona metropolitana del Valle de México. Las tradiciones en el poder, el clientelismo, hay que decirlo también, una fragmentación política importante que impera entre municipios que conforman al Valle de México, que además hay que decirlo, son 59 municipios, 16 alcaldías, más otro municipio más adicional en Hidalgo. Es decir, estamos hablando de tres entidades federativas diferentes, 75 unidades político-administrativas. Eso hace que la complejidad política e institucional del Valle de México, pues nos llevara a reflexionar sobre lo que nosotros proponemos en el texto. También hay que decirlo, este trabajo se dio gracias a los debates que se realizan en la materia Gobierno y Ciudad en la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, de la cual el profesor Jesús Carlos es quien imparte esa materia y hemos llevado ya pues casi cada año una plática con los estudiantes en los cuales nosotros los proponemos a debatir cuáles son las realidades de gobernar en una ciudad tan compleja como lo es el Valle de México. Entonces, a raíz de ello, las reflexiones, el trabajo de tesis y también hay que decirlo, una ardua labor del doctor Jesús, ya de muchos años reflexionando sobre la cuestión de la gobernanza, nos llevaron a escribir este texto. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto que también coincidamos con grandes textos en la revista. Tuvimos la oportunidad ya de leer la revista completa. La verdad, el texto de la doctora Silvia Ortiz, por ejemplo, es súper interesante. Lo que plantea de esta teoría de la APV, que nos resulta también bastante atractiva y que, por ejemplo, leer los dos textos a la luz, ¿no? Podría dar una reflexión de cómo existen también estas dificultades políticas en otras zonas metropolitanas de nuestro país. Y también es cierto que la experiencia que tenemos también con la cuestión metropolitana en la maestría en planeación nos ha llevado a entender que entender el fenómeno metropolitano desde una visión multifactorial, multidisciplinaria, interdisciplinaria, resulta bastante interesante cuando cruzamos factores, por ejemplo, al momento de intervenir, cuáles son las cuestiones que implica el gobierno en el Valle de México. Entonces, por una parte tenemos las cuestiones territoriales, lo que les decía, esta parte de tener 75 unidades político-administrativas con sus complejidades políticas cada una en lo local, pero también arrastres institucionales históricos, pero también un marco institucional en constante cambio y además de ello, una realidad política que no logra estabilizarse ni en las entidades, ni en los municipios, ni a nivel metropolitano. Y bueno, antes de pasarle la palabra al doctor Jesús, también me gustaría felicitar a todos los autores y extender mi más cordial agradecimiento a la doctora Fabiola y al doctor Alberto Arellano por la invitación y por supuesto por la búsqueda constante de la reflexión de las cuestiones públicas, de las cuestiones metropolitanas y de las cuestiones de gobierno. Adelante, doctor Jesús. Gracias, Iván. Bueno, también quiero iniciar agradeciendo a Fabiola y desde luego a todo el equipo encargado de realizar este evento y desde luego también al equipo editorial, digamos, que está detrás de este esfuerzo editorial, porque efectivamente, bueno, para nosotros es un honor primero aparecer en este número eh, y efectivamente estar con también en la presencia de otros colegas e investigadoras, investigadores porque me parece que es muy necesario este espacio en el que se, digamos, convergen distintos especialistas sobre las temáticas de gobernanza, lo local, los gobiernos, en fin, me parece un espacio muy necesario y bueno, en eso el Colegio de Jalisco ha acertado
en construir esta plataforma editorial para la expresión de las ideas, la difusión de los conocimientos sobre este campo que integra pues diversas aproximaciones. Y sí, que es muy necesario y va ganando, me parece, ya su importancia y relevancia. También me parece que esta publicación en formato electrónico pues es realmente muy acorde con estos tiempos. La pandemia nos dejó varias experiencias y creo que esta propuesta editorial aprendió, digamos, pues, de estar al día en ese sentido y creo que es un acierto también que lo electrónico pues está muy digamos, muy acertado en ese sentido como proyecto editorial. Bueno, lo que nosotros hicimos en este trabajo efectivamente, que además agradezco muchísimo a los dictaminadores quienes realmente hicieron una lectura muy cuidadosa, muy profunda y muy propositiva, nos permitieron integrar diversas observaciones y puntos ciegos que no habíamos tenido en cuenta en nuestro trabajo. Entonces, quienes lean esto, me parece que van a tener la certeza de que son trabajos que han sido arbitrados, que han pasado por distintas versiones, de modo que lo que aquí se presenta pues es un material lo más acabado posible. Entonces sí agradezco a los dictaminadores que nos han hecho saber cuáles son los, digamos, nuestros puntos ciegos. Lo que nosotros presentamos efectivamente es un debate de la relación entre la gobernabilidad y la gobernanza. Nos parece que, digamos, ese debate no está superado y que la gobernanza tiene mucho que decir, perdón, la gobernabilidad tiene mucho que decirle a la gobernanza. Más aún, lo que nosotros sostenemos es que para que haya gobernanza, pues se requiere primero la gobernabilidad. Es decir, nos parece que hay, digamos, que están imbricados estos conceptos y lo que hacemos efectivamente es plantear un debate sobre esta cuestión, su alcance conceptual y las formas en que se puede imbricar. Y también recurrimos a la trayectoria histórica del Valle de México para pensar justamente cómo ha sido la evolución institucional, cómo también estos conceptos han sido retomados por las diversas instancias en un recorrido institucional, porque efectivamente, digamos que no solo digamos que esta discusión han tenido su impronta teórica, sino que eso se ha traducido a diseños institucionales específicos que se han desarrollado pues para atender las diversas problemáticas del Valle de México. Entonces, lo que hacemos es identificar momentos o coyunturas, si se quiere, específicas, donde se desarrolla una serie de comisiones, ¿no? Para atender diversos problemas metropolitanos. Después se crea el famoso Fondo Metropolitano, que tiene como propósito incentivar proyectos pues, de mayor calado y de un alcance metropolitano. Digamos, en estos momentos, pues se va configurando una institucionalidad, incluso también el propio término, pues ha sido apropiado por diversos funcionarios. Y también echamos mano no solo de esta, digamos, revisión institucional, sino que nos acercamos a dos proyectos específicos que nos permite también ir precisando los alcances tanto de la discusión como de los diseños institucionales, porque al final los proyectos ponen a prueba, nos parece, los modelos que se han establecido y efectivamente lo que hacemos es revisar grosso modo, el proyecto del aeropuerto internacional que se ha construido y en el Valle de México y el proyecto efectivamente plantea diversos aspectos que están descritos en el trabajo y sobre todo presenta dilemas en términos metropolitanos que se han resuelto no siempre del lado de la gobernanza. Consideramos entonces que estamos en una nueva etapa que se ha conformado eh, digamos, una nueva institucionalidad, además que eso convive eh, digamos, con una configuración partidista específica de los gobiernos que en principio estarían cooperando para avanzar hacia este paradigma de la gobernanza. Bueno, presentamos este caso que me parece muy interesante y lo que hacemos es dejar elementos, me parece, importantes para pensar justamente un modelo más amplio a partir de algunas tendencias que observamos que están presentes en el territorio. Y bueno, pues realmente ya para terminar, pues ha sido muy satisfactorio poder llegar al resultado y a la publicación. Y bueno, y no me queda más que agradecer al Colegio de Jalisco, a la
a la coordinadora de la revista, a Fabiola Figueroa, y en fin, a todo el equipo editorial, el haber hecho posible este evento. Y bueno, los invito a leer también, como ya lo decía Irving, pues estas colaboraciones tan importantes y tan ricas, porque además el número me parece que es súper interesante. No solo son colaboraciones arbitradas, sino que también nos presentan ensayos muy profundos y además algo que es muy importante, pues la reflexión sobre la gestión, es decir, la dimensión profesional que está presente, y al final pues una selección magnífica de fotografías en este dossier que nos presenta, digamos, sobre un conflicto específico de la presa del Zapotillo, que ya a mí me parece de lo más rico posible. Entonces, pues también les felicito por este producto al final que quedó muy redondo y de gran calidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Si gustan, justamente como lo venían mencionando, a la hora de que organizar los artículos era evidente, ¿no? O sea, había dos artículos que trataban temas metropolitanos de alguna manera, de gestión pública relacionados con la configuración política, y dos artículos que, como ya lo vamos a comentar, son en torno a los adultos mayores, que es un tema de temas, ¿no? De muy, que viene, digamos, ¿no? Entonces, si gustan, le damos la palabra a Silvia para que nos platique de su colaboración, porque va también en un poco en esta misma sintonía, y cuando ella termine, hacemos algunos comentarios y preguntas. Adelante, Silvia. Silvia Ortiz. Sí, gracias, doctora Fabiola. Antes que nada, un agradecimiento a todo el Colegio de Jalisco por conducto de su presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora, y a todos los profesores que con su calidad profesional han hecho que estos productos tengan la calidad y el sustento empírico y científico que hoy cuentan. También al comité científico, un saludo cordial. Bien, yo les platico un poco acerca de este tema de investigación. El ensayo que hoy presento radica mucho en analizar un área de estudio que sí se ha analizado por varios científicos, varios profesores, varias líneas de investigación, y en este caso nos dimos cuenta de que el contexto de un área metropolitana y un objeto de estudio como es la obra pública no se había analizado desde las cuestiones políticas, como es la alineación partidista vertical y la obra pública, desde el 2016 hasta el 2021, en donde hubo alternancia política estatal en el Estado y también en nuestro país. Bueno, yo los invito a reflexionar sobre estas cuestiones que al fin y al cabo de los días y de estos cambios en la hegemonía política, lo que produce es que al final los recursos financieros que se invierten en la obra pública, tan indispensables, resulta que pueden ser modificados, como cada uno de los estudios en el apartado del estado del arte nos pueden ejemplificar, que han sido utilizados y manipulados quizás para sobrevivencia política, como puede ser, o para las votaciones de las siguientes elecciones. En este estudio, lo que observamos y que sí comprobamos fue una hipótesis con una larga investigación empírica, con datos de tipo panel que analizaron 6 anexos de inversión pública con alrededor de más de 2,000 observaciones y alrededor de 15,000 millones de pesos analizados. ¿Qué encontramos? Pudimos comprobar el argumento que se utilizó y la hipótesis. ¿Cuál fue esta? Que conforme los partidos compartían esta alineación partidista vertical entre el presidente de la República, el gobernador y los municipios, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, sí resultó que obtuvieron mayores beneficios financieros provenientes de los arreglos políticos que derivan de las relaciones intergubernamentales que se deducen de la alineación partidista vertical. Entonces, en este caso, les puedo ejemplificar que para el periodo del 2016 al 2018 encontramos que la inversión per cápita en el área metropolitana de Guadalajara de los
ayuntamientos alineados con el gobernador del estado, que era de extracción priista, Jorge Aristóteles Sandoval, fue de alrededor de 1,037 pesos, comparado con el siguiente trienio, en donde la alineación partidista vertical era más fuerte con gobiernos emesistas, donde el promedio de inversión per cápita por municipio y por habitante en el área metropolitana de Guadalajara fue de 662 pesos. Se comprobó todavía aún más que la alineación partidista vertical influía desde el ámbito federal, como ya lo decían y lo mencionaban en el estado del arte, que sucedía en varias latitudes del mundo, en Europa, y principalmente donde más se manipulan los recursos con estas finalidades políticas es en América Latina. Y encontramos que la diferencia entre la alineación partidista vertical del promedio de la inversión pública en el área metropolitana de Guadalajara entre el periodo de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador fue la diferencia de un 46%. Entonces, ahí se evidenció nuevamente nuestro argumento utilizado, que la alineación contribuye a mejorar las relaciones intergubernamentales, y si no existe esta relación intergubernamental armoniosa, lo que se producen son conflictos y desarmonía en el sistema federal, ya que este proyecto se inscribe en el marco del federalismo. Y encontramos pues que en el segundo periodo, en el que el presidente era de extracción del partido Morena y el gobernador del partido de MC, esta desarmonía y estos conflictos se dieron más a menudo que en el anterior periodo. Entonces, dentro de las posibles y futuras investigaciones que se encontraron fue el de analizar estos aspectos cualitativos a los que no nos alcanzó el tiempo para llegar a ellos, cómo se deriva el conflicto de estas relaciones interpersonales y cómo algunos otros actores de otras extracciones políticas de gobiernos divididos verticalmente pueden llegar a obtener recursos. Eso lo encuentran mucho dentro de los antecedentes que nos mencionan, por ejemplo, estudios del Pronasol, de Molinar de Orcasitas, donde dicen que el programa del Pronasol no fue un programa político, sino que se vio la tendencia comprobada de cuáles eran sus finalidades y no abatió la pobreza como se pretendía. Igual hay otros estudios a nivel del estado de Jalisco en donde también se comprobaron que esta tendencia a utilizar estos mecanismos políticos de la alineación partidista vertical siguen siendo promovidos y siguen siendo vigentes sobre los recursos no condicionados y todos aquellos que se pueden derivar a obras públicas de educación, de vivienda, de infraestructura en general. El proyecto que yo realicé, lo que analizó fueron las obras que de alguna manera se adjudicaban a el área metropolitana de Guadalajara. Tuvimos que partir de una región centro que se compone por más municipios de los que conforma el área metropolitana, que son 9. A partir de ahí, codificamos si estos ayuntamientos compartían alineación partidista vertical o no. Extraímos cada una de las obras que se realizaron en esos 6 años de análisis para poder corroborar cuáles fueron los montos de inversión per cápita por municipio. Y algo también muy rico de este ejercicio es que las vertientes de nuevas investigaciones, pues no solo radican en sí comprobar en una escala que era poco investigada, comprobar que sí existe esa influencia de la alineación partidista vertical, comprobar que también podemos instrumentar otros mecanismos, como lo sugerí al margen de mis conclusiones, que fue implementar desde las instituciones mecanismos más eficaces como es la evaluación socioeconómica de proyectos, porque al final queremos que se traduzca en obras para todos, en mayor equidad para las ciudades
y en concordancia también con los objetivos de desarrollo sustentable y, y de alguna manera que los principios del desarrollo humano se vean beneficiados a través del acceso al agua, a la vivienda digna y a todas las materias de desarrollo metropolitano que se establecen tanto en la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como en la Ley de Coordinación Metropolitana, a manera de enfocar y focalizar mejor los recursos de los que disponemos al margen de estas relaciones que se van a seguir de alguna manera ofreciendo para favorecer a cada uno de los ayuntamientos o a cada uno de los actores. Entonces, les agradezco infinitamente el acompañamiento de cada uno de los profesores del Colegio de Jalisco para que este estudio de carácter cuantitativo se haya podido lograr en este marco de reflexión y que en la revista de Esfera Pública podemos de alguna manera verificar y proponer para nuevas y mejores investigaciones. Muchas gracias. Doctora Fabi, le cedo el uso de la voz. No sé si tenga alguna problemática de comunicación o los compañeros tenemos tiempo para dialogar sobre los temas que hemos visto hasta ahorita. No sé si lo podamos aprovechar. ¿Sí me escuchan? Yo la escucho muy bien, doctora. Gracias. Y gracias, Irving, por la buena apreciación al tema de investigación que humildemente presentamos. Sí, es bastante Felicitaciones. interesante, es muy, muy, muy interesante esta idea de la alineación partidista vertical, sobre todo como lo comenta, ¿no? Verlo a la luz, por ejemplo, del ejercicio financiero, de la inversión y de cómo eso se cruza con la cuestión del arreglo político, ¿no? Que además son como, creo yo, las dos grandes dimensiones en las que se puede analizar hoy en día eh, el gobierno de las zonas metropolitanas, ¿no? Además, estamos ya desde 2016 esperando que la Ley General de Asentamientos Humanos haga mella en la forma de, de ejercer mejores instituciones a nivel metropolitano y lo que sigue imperando, como bien lo comenta doctora, son estas prácticas institucionales permeadas por cuestiones políticas, ¿no? O sea, es interesante. En el caso, por ejemplo, del Valle de México, en la maestría en planeación, un compañero, Julián Ospina, hizo un ejercicio para ver, por ejemplo, cómo se ejercía el Fondo Metropolitano y cómo es que el Fondo Metropolitano no logró resarcir la fragmentación político-administrativa que imperaba en el Valle de México. Es decir, en vez de que el Fondo Metropolitano cohesionara el Valle de México, lo que acabó sucediendo es que ocupaban el dinero del fondo con intereses políticos y entonces generaban obra pública clientelar que de alguna forma no tenía repercusiones metropolitanas, sino más bien locales y se adjudicaban con la bandera de, bueno, yo hice esta obra. ¿No? Lo que no se sabía es que era con dinero del Fondo Metropolitano, o lo que no se decía es que era con dinero del Fondo Metropolitano, y al final pues no se logró cohesionar esa terrible fragmentación metropolitana que impera. Y en el caso, por ejemplo, de lo que usted presenta, a mí me llama mucho la atención esta idea de, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando hay coincidencias en el poder del partido político? ¿No? Se dan de mejor forma los arreglos políticos, y eso hace que, por ejemplo, se ejerza de diferente forma eh, el gasto público,
el ejercicio en obras públicas, cómo se da, cómo se cruza esta cuestión. Y de hecho, pues la verdad es que yo incluso estoy considerando ocupar el texto que usted escribe para, yo doy la clase de administración pública y sería bastante interesante, pues como para ver el factor político de la administración pública, de ver cómo la cuestión política también permea en la forma del ejercicio del gasto, ¿no? Claro que sí, maestro Iván, doctor Iván, es muy atinado lo que mencionas acerca de las zonas y áreas metropolitanas en nuestro país, el incluir mecanismos que de alguna manera amarren esos recursos con una rentabilidad socioeconómica es imperante, porque estamos viendo ahora, por ejemplo, el fenómeno en Jalisco de la falta de mantenimiento de carreteras. Eh, este problema nos va a llevar a una mayor inversión, ¿cómo la vamos a, con qué periodicidad? Entonces, de alguna manera, para mejorar la rentabilidad socioeconómica de los proyectos, pues tenemos que incluir en nuestras leyes, tanto en los estados como en la federación, para poder acceder a esos fondos. Ya, pues, lamentablemente no existe el fondo metropolitano, pero hay otros a los cuales sí se puede recurrir y que sería muy loable que sean con mecanismos más eficientes de asignación financiera. ¿Puedo hacer un Muy bien. comentario? Sí, claro Claro, que sí, claro. adelante. Ah, estupendo. En primer lugar, felicitar el trabajo, me pareció sumamente interesante, lo voy a leer con detalle a propósito ahora. Em, y esto es muy interesante por un par de cuestiones que se plantearon aquí, porque de alguna manera nos vincula al tema de la eficiencia del gasto público en América Latina. América Latina se caracteriza por tener baja eficiencia del gasto público por diferentes razones que no voy a entrar a detallar, pero y que además compartimos ese tipo de diagnóstico. Pero uno de ellos está directamente vinculado con lo que podríamos denominar las filtraciones del gasto público y particularmente en lo que dice relación con programas sociales. Y esas filtraciones indudablemente están asociadas muchas veces a corrupción y otras veces está directamente vinculada a lo que podríamos llamar sistemas clientelales de la política en América Latina. Y un poco lo que se dice aquí en este trabajo, digamos, es decir, los partidos políticos son beneficiarios. En gran medida, uno tiene la sensación, incluso en América Latina, que las oficinas o los gabinetes de los parlamentarios es donde se decide cómo planificar el desarrollo y cómo invertir los recursos públicos, más allá de las instancias gubernamentales o federales. Ese es un punto. El segundo punto es que ha costado mucho avanzar en América Latina en tener un sistema preinversional fuerte. A propósito de que hablamos de los proyectos de inversión y lo que significa análisis de costo-eficiencia y costo-eficacia. Yo recuerdo, soy más antiguo que usted, hace unos años atrás fui en el gobierno de Chile secretario de Planeación y una de las cuestiones más importantes que nosotros tratamos de instalar justamente fue un sistema nacional de inversiones que fuera lo suficientemente sólido que evitara la penetración de los intereses políticos respecto a las carteras de proyectos a nivel nacional, regional y municipal. Y es una cuestión muy compleja porque requiere también de muchas competencias profesionales de funcionarios del Estado que estén capacitados en materia de desarrollo económico y al mismo tiempo de capacidad de evaluación de proyectos. De alguna manera, avanzar en esa línea es lo que permite consolidar un modelo que de alguna manera regule un poco el tema de las filtraciones clientelares, pero al mismo tiempo es lo que permite en un concepto de ordenamiento territorial colocar las inversiones donde efectivamente tienen el impacto territorial adecuado de acuerdo a los planes de desarrollo que realizan, porque si no los planes de desarrollo en definitiva son meros documentos que tienen letra muerta. Entonces yo felicito este tipo de análisis porque la experiencia en América Latina es que los presupuestos por resultado se han ido implementando de manera muy dispar. Y de alguna manera eso ha significado de que sigamos evaluando el gasto en función de si me gasté o no el marco presupuestario, pero no midiendo el efecto que eso tiene en la maximización del bienestar social.
Y ahí ese es un tema súper relevante, así que va en la línea de lo que se está discutiendo hace mucho tiempo, pero que ha costado mucho poder consolidar en forma más o menos homogénea a nivel latinoamericano. Súper, los felicito. Y Muchas bueno, gracias por los yo también quiero comentarios. Sí. aprovechar para felicitar a Silvia por su estupendo trabajo, que pone en el centro justo las obras públicas, ¿no? Y ella se va, digamos, hace un recorrido además muy claro para darnos a conocer cuál es la lógica del presupuesto, su asignación, qué hay del ramo 33 y luego cómo a nivel local pues se dan estas asignaciones diferenciadas. Pues creo que me gustó mucho la coherencia y el orden lógico. Y es un texto además muy didáctico, ¿no? Que nos permite incluso medir esas asignaciones y al final cómo dichas asignaciones sí afectan en las estrategias que implementan los gobiernos para combatir pues los problemas más importantes de violencia, narcotráfico, etcétera. Entonces me parece un texto muy didáctico y que permite justo, es una comprensión, digamos, muy sencilla de algo muy complejo, ¿no? Que es este tema de las transferencias y su dinámica. Y además también se aprecia una mirada desde adentro, o sea, conoces muy bien cómo funcionan estas asignaciones y bueno, eso está muy claro en el texto. Y bueno, felicitarte por este trabajo. Realmente a mí me gustó mucho su orden, su lógica misma y los resultados tan relevantes que presentas. Y además me parece que es de los textos pioneros que dan cuenta de las obras públicas, además a nivel, bueno, desde la perspectiva territorial metropolitana y que plantea mediciones específicas para dar cuenta de las obras públicas, ¿no? Y también incluyes esta dinámica geográfica de cómo se distribuyen en términos del partido y de esta geografía, digamos, de las obras por gobierno. Y pues felicidades, realmente es un texto muy claro, muy bien organizado y que presenta resultados relevantes. Además, también la metodología me parece muy interesante lo que se plantea y pues eso, felicitarte, Silvia, por tu trabajo, que también lo voy a utilizar para mis clases. Gracias. Adelante, utilícenlo y con confianza lo que podamos mejorar en la eficiencia del gasto público, bienvenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia y todos. Bueno, vamos a pasar al otro tema. Les comentaba que es sobre el tema de adultos mayores y pues sin más, ahora sí les doy la palabra, Carlos, Daniel y Dinora. Adelante. Bueno, hola nuevamente, muy buenas noches, porque aquí ya tengo las 10 de la noche. Bueno, en primer lugar, saludar y agradecer al Colegio Jalisco y a la revista que nos puedan haber acogido un trabajo que es incipiente en esta línea respecto a otras líneas que nosotros trabajamos. Hoy me acompaña en esta presentación la maestra Dinora Rivas, que aquí la veo, y se excusa el maestro Daniel Camarena, que por razones impostergables de sus funciones como director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad de Nayarit, no puede estar con nosotros, pero nosotros lo mantenemos absolutamente informado. Esto tiene un contexto, de este trabajo. Yo quiero contextualizarlo. ¿Por qué? Porque más allá de adultos mayores tiene otra lectura. Nosotros venimos hace ya varios años trabajando en conjunto. Bueno, yo soy un nacido visitante de México. Estudié allá, trabajé durante muchos años en México y permanentemente estoy visitando. De hecho, hace 2 semanas atrás estaba en México, este hermoso y querido país. Y, y con la Universidad Autónoma de Nayarit, particularmente con su Unidad Académica de Ciencias Sociales y su equipo, hemos ido desarrollando varias líneas de trabajo, fundamentalmente en los últimos 5 años, que nos ha permitido publicar una serie de libros y trabajo y participación en congresos, pero que tiene que ver fundamentalmente con los temas de modernidad y riesgo social, ¿ya? Ese es como el marco de actuación y aplicado al tema de las políticas públicas fundamentalmente. Y este trabajo, que está publicado generosamente por la revista, eh, es una arista de esos procesos de investigación que hemos llevado adelante particularmente porque, producto justamente de la pandemia,
Una de las cuestiones que hemos advertido con dramatismo a nivel global es justamente el impacto que tuvo este hecho en la población adulto mayor del mundo. Y por otro lado, mi vinculación con un proyecto de investigación un poquito más generoso, más grande que yo tenía en Alemania, vinculado justamente a materia de políticas públicas y soledad, en términos más globales. ¿Ya? En consecuencia, este trabajo que nosotros hicimos en materias comparadas, tomamos fundamentalmente adultos mayores de México y de Chile, y específicamente de Chile, de la Patagonia chilena, de alguna manera para representar autorrepresentaciones de lo que es vivir la vejez o el envejecimiento en un marco de exclusión social. Y eso tenía o tiene un sentido un poco más allá del trabajo que aquí estamos representando, particularmente porque el envejecimiento de la población y lo que podríamos llamar los niveles que se han alcanzado en materia de envejecimiento poblacional en América Latina, que se están alcanzando, es un logro de la modernidad. Es decir, nosotros vivimos mucho más tiempo hoy día, que hace, justamente si yo digo en Chile hace 100 años atrás, nosotros teníamos una esperanza de vida de 42 años. Hoy día Chile tiene una esperanza de vida de 82 en las mujeres y 79 en los varones. Ese es un logro de la modernidad por razones de desarrollo científico, tecnológico, de salud pública, etcétera. Y al mismo tiempo han ido bajando las tasas de natalidad en América Latina. Durante mucho tiempo se ha argumentado en forma incluso agotadora de que América Latina es una población joven. Cuando uno empieza a mirar las tasas de natalidad y envejecimiento, te damos cuenta que esta cuestión se está revirtiendo. Chile es un país, por ejemplo, que ya está avanzando en forma muy envejecida, y ya está caminando a lo que Europa lo hacía, algunos países europeos, centroeuropeos lo hacían hace 20 años atrás. Entonces, nosotros en 20 años más vamos a tener una población mayoritariamente envejecida. ¿Ya? Y la tasa de natalidad, si bien todavía siguen siendo no tan bajas, van en caída libre en los últimos 20 años. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos fundamentalmente para justificar este ejercicio académico estaba directamente vinculado justamente qué significa envejecer en América Latina, pero particularmente en una región que se caracteriza por altos niveles de desigualdad social. Es decir, la desigualdad social es una categorización, o sea, es una forma de categorizar a los individuos. No es lo mismo envejecer en un país que en otro, no es lo mismo las mujeres que envejecen, no es lo mismo los grupos indígenas que envejecen, y no es lo mismo los hombres y las mujeres que envejecen de cualquier condición social. Y eso es un tema muy relevante porque uno habla del envejecimiento muy global, pero en realidad hay una diferenciación bastante notable en materia por país y niveles territoriales. Nosotros nos quisimos centrar fundamentalmente en los sectores más vulnerables. ¿Y por qué? Porque América Latina es una región que tiene los niveles más altos de desigualdad y porque al mismo tiempo hay un alto nivel de invisibilidad del envejecimiento y de los adultos mayores. Estamos hablando de hasta los cuarta edad, digamos, tercera edad y cuarta edad en términos generales. Y al mismo tiempo, porque estas definiciones categoriales nos colocan en un problema súper complejo, porque la pregunta de fondo que nos hacemos, bueno, ¿y cómo las políticas públicas están respondiendo a este fenómeno? Entonces nosotros nos encontramos, en términos generales, que la semántica de los procesos modernizadores en nuestros países apuntan fundamentalmente a hacerse cargo mucho del adulto mayor autovalente. Y al mismo tiempo, gran parte del discurso está asociado a factores psicológicos y factores de salud, de calidad de vida. Pero la variable que nosotros estamos tratando de hacer seducir es el término del concepto de la soledad. ¿Y por qué razón? Eh, Porque ya el espejo nuestro son las sociedades, la sociedad europea, ¿ya? Y la sociedad europea se caracteriza fundamentalmente porque los adultos mayores viven y mueren en soledad. ¿Y qué significa eso? Y son países que tienen estándares de vida muy altos, pero efectivamente todo lo que son sus sistemas de inclusión y exclusión son muy complejos. En ese sentido, la relevancia de todo esto está directamente vinculado con este concepto de inclusión-exclusión que nosotros utilizamos. ¿En qué sentido?
Básicamente porque uno podría analizar el tema de los adultos mayores desde el punto de vista de su, del acceso a prestaciones funcionales que da el Estado, por ejemplo. Pensiones, salud pública, temas de interacción a través de programas específicos, etcétera. Pero ahí también es muy heterogéneo, ¿sí? ¿Qué pasa con los adultos mayores postrados, por ejemplo? En Chile hay un programa especial para eso, pero es absolutamente muy marginal respecto del total de la gente que sucede eso. Después tiene que ver con la inclusión o exclusión asociado respecto al conjunto de redes disponibles por los adultos mayores. Y ahí nos vamos encontrando que la soledad puede vivirse acompañada, ¿ya? La soledad no es un tema de estar solo. O sea, a mí me gustaría estar solo, irme al Caribe mexicano, ¿verdad? ¿Verdad? En este momento, estar mirando el mar solo, y es una cuestión más poética que un tema de salud mental, en el sentido de que no tengo con quién recurrir. Pero los soportes y redes disponibles nos generan también un fenómeno de doble exclusión. Es decir, yo puedo estar absolutamente excluido de las prestaciones funcionales que da el Estado, como es América Latina, si no, no habrían tantos ancianos en la calle pidiendo limosna, ¿verdad? O muriendo solos. Y en segundo lugar, porque los estados dicen, no, si nosotros estamos súper preocupados, sí, pero para adultos mayores muy autovalentes y un porcentaje muy bajo del total de la población. Eso pasa tanto en Chile como en México. Y el otro, una doble exclusión, porque mis redes y vínculos se han ido perdiendo. En la medida que yo vivo más, mis amigos se mueren, mi familia se muere, mis vecindarios se van perdiendo, se van transformando. Estamos viviendo fenómenos de gentrificación en que los barrios antiguos están desapareciendo. Si no, pregúntenle a mi querida colonia Roma, donde yo viví durante mucho tiempo y que cada vez más caro poder ir allá, ¿ya? Etcétera, etcétera, en Ciudad de México, donde todos los grupos ancianos han salido absolutamente despedidos de sus ambientes territoriales que le dan sentido y una construcción de imaginarios sociales de identidad territorial, han perdido. Y en tercer lugar, tiene que ver con factores de la autorrepresentación de la exclusión e inclusión. Es decir, los adultos mayores van construyendo una imagen de sí mismos que puede ser muy deteriorada, producto de la imagen y prejuicio y creencia que tiene la sociedad respecto de ellos y la que ellos van construyendo en función de su interacción con esta sociedad. Entonces, finalmente, ese tipo de preguntas nos hacíamos porque esto se lo hacían los europeos hace 20 años. Y vuelvo a insistir porque yo de alguna manera estaba ligado a este tipo de investigaciones respecto de la soledad, particularmente en Alemania. Entonces, ¿por qué hacíamos esto? Entonces, cuando uno revisa las políticas públicas o programas públicos dirigidos a los adultos mayores, uno se encuentra que el concepto de la soledad no está presente. No está, no es un elemento categórico del punto de vista análisis público o como un problema público. En América Latina todavía no es un problema público. Le doy un dato tremendamente dramático. Es decir, en Chile la tasa de suicidio más alta no son los jóvenes, como uno quiere esperar, sino los adultos mayores de 80 años. Son los adultos mayores de 80 años son los que se suicidan mayoritariamente, porque están viejos, solos y pobres. Porque hay un tema de sistemas previsionales. Las pensiones en América Latina son miserables. Si llegar a viejo en América Latina es inmediatamente la puerta de entrada a la pobreza. Y si tú no cuentas con redes o apoyo de diferentes naturalezas, que el Estado es muy frágil porque los sistemas de protección social en América Latina son tremendamente débiles, las condiciones son altamente de vulnerabilidad social tremenda. Entonces, en ese marco nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué otros países, por ejemplo, como Inglaterra, o como Japón, han considerado la soledad un factor de salud pública? Es un problema de salud pública. No solamente porque las personas mayores generan más enfermedades o ese tipo o cualquier tipo de patología, sino porque se considera como un problema público, un problema de salud pública. Y en consecuencia, ellos han respondido gubernamentalmente con respuestas de capacidades institucionales tremendamente interesantes. Por ejemplo, Inglaterra fue el primer país en el mundo que generó el Ministerio de la Soledad. Después lo siguió Japón. Ustedes comprenderán que la clase política en América Latina, nosotros le decimos, creen una subsecretaría de la soledad, se van a reír hasta fin de siglo.
porque van a considerar que esto es una cuestión de milenio, que es una cosa absolutamente fuera de tono, habiendo tantos otros problemas significativos. Lo que pasa es que no tienen capacidad para observar las complejidades de las sociedades modernas. Y un factor de la sociedad moderna no solamente es el pobre viejo que pide limón en las calles de la Ciudad de México, de Santiago, o donde sea. Tiene que ver con una pandemia de soledad que se va a ir gestando y se va a ir desarrollando en América Latina y que va a tener impactos significativos en los sistemas de salud y en la política. Entonces, yo analicé, por ejemplo, 25 programas públicos que tienen que ver con adultos mayores en Chile. Ninguno incorpora el concepto soledad. Ninguno lo visibiliza. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con este pequeño trabajo, y vuelvo a agradecer justamente que haya sido acogido por la revista, es señalar un camino de investigación para entregar información relevante y de alguna manera generar una suerte de concientización en los decidores, en los diseñadores de políticas públicas, que no podemos seguir teniendo una gran cantidad de proyectos muy específicos, fragmentados, que no aborden fundamentalmente un problema que en los próximos años, en una década, va a ser uno de los problemas más gravitantes y serios en América Latina, como lo es hoy día en Europa. Eso es lo que yo quería comentarle. No sé si mi compañera Dinora quiere agregar algo en particular sobre esto. Efectivamente, agradecemos a la revista que nos hayan dado la oportunidad de poder trabajar con ustedes y fortalecer sobre todo el tema. El doctor Carlos Hafner ha sido muy puntual sobre la dinámica propiamente que tiene nuestra línea de investigación, y lo digo porque continuamos en ello y también lo mencionó, ya tenemos años trabajando, y creo que consideramos muy importante que en nuestros países el tema de envejecimiento y de soledad pues se vea reflejado en las políticas públicas sistémicas y sobre todo innovadoras, ¿verdad? Esa visión que tenemos que llegar a tener para acompañar y hacer los arreglos o los desempeños institucionales que se requieran con una fuerte, dijeran bien por ahí, una fuerte dosis de un enfoque territorial, y que se vea también de manera descentralizada, con un poquito de concientización, con empatía, sobre todo como sociedad, y poder abordarlo de una manera muy efectiva. Bien lo comentaban los compañeros, creo que el gasto público, pues a veces es insuficiente para toda la demanda que tiene un país, pero tenemos que tener la capacidad de hacerlo efectivo, eficiente, y abordarlo de tal manera que en esta muy buena señalamiento que hace el doctor, verlo como un asunto de salud pública que se puede llegar a convertir en nuestro país. Y eso, pues, definitivamente no nada más sería los adultos mayores los que se vieran afectados, sino en sí toda la sociedad. Entonces, creo que espero y estoy muy complacida de abordar este tema en conjunto con mis compañeros, con el doctor Carlos Hafner, con el maestro Daniel Camarena, y poder estar el día de hoy presentándolo con ustedes, y tal vez podamos seguir armando con los demás investigadores aquí presentes, que creo que han aportado bastante en las líneas de investigación, y que como sociedad o como investigadores en ciencias sociales nos interesa bastante poder sumar y aportar en mejores políticas públicas para nuestros países. Muy bien, muchas gracias. Pues Muchas gracias a usted. para darle celeridad, y les voy a dar la palabra a Ana Margarita, y bueno, ahí no puedo resistir decir que cuando leí su artículo se me quedó mucho en la cabeza, y eso me ha explicado los resultados de las elecciones federales que tuvimos en México. Pero bueno, le paso la palabra, por favor. Muchas gracias. Me sumo igual a los agradecimientos de mis compañeros que participamos en este número, especialmente al doctor Alberto Arellano, que no nos acompaña, y a la doctora Fabiola Figueroa, que me apoyaron con la invitación a contribuir en este conocimiento para los adultos mayores, ¿no? Igual aprovecho el espacio para hacer mención, la doctora Teresita, me recuerdo que fue mi maestra en la licenciatura y me ayudó a encaminarme pues a esta investigación de este tema tan importante, ¿no? Eh, pues bueno, el ensayo académico que yo presento es un análisis documental
de esta intervención pública llamada ahora Pensión del Bienestar, que tiene más de 20 años implementándose en nuestro país y que prácticamente lo que ha cambiado ha sido tanto el aumento en la población a la que ya atiende y a lo largo de este año, año previo a una elección, un aumento muy significativo en los montos, ¿no? En los montos que ahora se entregan. Bien, con este análisis documental, yo lo que hice fue hacer una comparación de esta intervención llamada Pensión del Bienestar, que es una transferencia económica dirigida a los adultos mayores de más de 65 años que sean mexicanos o naturalizados. Fue una de las modificaciones que tuvimos para las últimas reglas de operación. Se entrega de manera universal, siempre y cuando, claro, los adultos mayores puedan acceder a hacer toda la tramitología que necesitan. Y hice una comparativa entre los montos que se están entregando actualmente, asciende a 6,000 pesos de manera bimestral, contra la obtención de la canasta alimentaria y no alimentaria como un primer saque para entender un poco si realmente es, y lo menciono, ¿no? Si realmente es la respuesta a la atención que nuestros adultos mayores están demandando. Me pareció importante integrar la variable de enfermedad que se presenta con una mayor frecuencia en los adultos mayores, ya sean crónico-degenerativas o como discapacidad por la misma edad, ¿no? Por los mismos cuidados y por la calidad de envejecimiento o de cultura de vejez que está ausente todavía con nosotros. Como les comentaba, es una intervención que tiene más de 20 años. Comenzó en la hoy Ciudad de México. Uno de los impulsores principales, pues, fue nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y era una intervención que apoyaba a los adultos mayores para poder conseguir medicamentos y pasaje en el transporte público. Fue mutando, fue adoptado por el gobierno federal y desde hace 21 años aproximadamente se ha replicado, ha cambiado. Primero consideraba a la población adulta mayor de 70 años, perdón. Después fueron reduciendo la edad para la obtención de la intervención y ahorita llegamos a una edad de 65 años sin que necesariamente empate con las reformas legales, porque constitucionalmente hablando, un adulto mayor es una persona que tiene 60 años en adelante. Entonces estamos dejando, aunque haya aumentado la atención de esta intervención, se está dejando a una parte de la población que podrían ser considerados o que son considerados adultos mayores jóvenes sin esta atención, que ya le quita un poquito el carácter universal que se ha estado pregonando, ¿no? Estos aumentos estratosféricos no lo considero en el ensayo como tal, pero claramente tiene una alineación partidista y un beneficio partidista que no voy a tocar ese tema por el momento. Encontré en este análisis documental que a pesar de que el monto de la transferencia económica ha aumentado significativamente, no se equipara con los ingresos que tenemos el resto de la población teniendo un trabajo o en otro grupo etario más bien. Entonces, eso implica ya de por sí una situación en la que los adultos mayores pues no están en igualdad de condiciones para seguir con sus condiciones de vida, ¿no? Con el estatus de vida que puedan tener a lo largo de su adultez. Les comentaba también, no empata con las reformas legales, es decir, deja a un número importante de personas sin atención. Entonces, pues también es importante considerarlos, ¿no?
continúan siendo adultos mayores y cumplen 60 años y no hay una razón específica o no se menciona de manera puntual por qué esa población no tiene la atención, ¿no? Si estamos pregonando que es una intervención universal. Encontramos también que los adultos mayores, a pesar de tener esta intervención o de contar con esta intervención, continúan trabajando, ya no de una manera formal, de una manera informal, y siguen obteniendo y dependiendo de otros tipos de apoyos que están íntimamente relacionados con el acceso a la red social que tengan. Es decir, como lo mencionaba el doctor Carlos hace un momento, no es lo mismo un adulto mayor viudo o soltero que un adulto mayor casado con hijos que todavía, que no, aún sigue en su relación matrimonial. O sea, es diferente como la red de apoyos a la que pueden acceder, ¿no? Me parece que esta es una de las condicionantes o estas características sociodemográficas deberían ser realmente el punto de partida de las intervenciones de atención a este grupo etario. Se puede observar que pasamos a, se triplicó el índice de envejecimiento pasando de 16 a 48, es decir, hay más de 15 millones de personas que son adultas mayores que seguramente no todas acceden a la intervención por diferentes causas y representa este número el 12% de la población total y va creciendo. Podemos ver también el acelerado fenómeno que hemos tenido en nuestro país, que, como lo mencionaba también el doctor Carlos, retomando un poco su intervención, en escenarios europeos ha ido subiendo el número de adultos mayores, pero no de una manera acelerada como acá con nosotros en América Latina, ¿no? Entonces sí es importante considerar como todos estos escenarios que vienen, sobre todo caracterizando a nuestros adultos mayores, que se diferencian totalmente de los adultos mayores europeos. Entonces es importante considerar esta caracterización. El análisis que realicé fue con el fin de poner un poquito de énfasis en que si realmente nuestros adultos mayores necesitan solamente transferencias económicas. Si lo vemos de una manera tajante, claramente es benéfico este tipo de intervenciones en escenarios en los que los adultos mayores realmente dependen solo de ese ingreso. Sin embargo, no es sostenible para para nuestro gobierno, ¿no? O sea, sí entiendo que juegan un montón de matices en este tipo de intervenciones, que vuelvo a puntualizar, no era el punto de mi análisis, pero sí es importante considerarlo como que no es la única forma en la que podríamos atender a nuestros adultos mayores. ¿Qué continúa como en este tipo de análisis o de enfoques? Pues seguir como puntualizando la necesidad de un cambio de paradigma en la atención a la vejez, ¿no? Olvidarnos un poquito de que son un grupo vulnerable, que solamente están esperando alguna ayuda, porque realmente son una pieza importante para el funcionamiento de nuestra sociedad. No nada más están esperando que alguien les dé, sino que en el análisis que yo realicé en mi tesis de maestría, pude corroborar que depende si el adulto mayor es hombre o es mujer, porque cuando es mujer, se continúa con el rol de jefa de familia. Entonces, realmente la utilización del recurso de la transferencia monetaria no es para cubrir sus necesidades, sino para cubrir las necesidades del hogar en el que está viviendo. Y pueden ser hogares nucleares o pueden ser hogares extendidos o compuestos. Entonces, sí es importante como considerar todos esos matices, ¿no?
¿Qué más? También considerar intervenciones complementarias que contemplen realmente las características de nuestros adultos mayores, insisto, dejando atrás como eh, pues esta concepción que tenemos como que son un grupo totalmente vulnerable. Claro que la edad, la discapacidad y las enfermedades los condicionan de diferente manera, pero realmente vuelvo a lo mismo, son una parte importante de nuestro desarrollo social. Y como, como lo he estado mencionando en algunas otras participaciones que he tenido oportunidad de hacer, tenemos que resaltar la importancia de en las intervenciones públicas de la concepción y conocimiento de la población objetivo a la que están dirigidas. Es decir, podemos ofrecer desde el escritorio soluciones que nos parecen las adecuadas, pero si no conocemos realmente a la población objetivo a las que van dirigidas, este apoyo pues se difumina, ¿no? No llega realmente al objetivo principal que hemos estado considerando. Y creo que sería toda mi participación. Muchas gracias, Margarita. Y pues sin más, le cedo la palabra a Teresita, que estoy segura que nos va a decir cosas una visión muy importante. Muchas gracias, Fabiola, por la invitación y a todo el equipo de la revista y del Colegio de Jalisco. Fue muy interesante hacer la lectura de los artículos, de todos los artículos de la revista y especialmente estos dos del doctor Carlos, Dinora, y del compañero que no anda por aquí, pero es Daniel, así como reencontrar otra vez a Ana Margarita, al menos en este ensayo, ¿no? Que había compartido con ella hace más de una década por ahí en el pregrado. Muy bien, parto con una premisa de un teórico español que menciona que así como el siglo XX, digo, no sé si hay algunas feministas, no se me van a venir encima, pero como dice o enuncia este teórico, que así como el siglo XX fue el siglo de la búsqueda de los derechos y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el siglo XXI va a ser el de los adultos mayores. Algunas mujeres dirían, pero todavía no está acabado, pero bueno, al menos ya van en una cuarta o quinta ola, ¿no? Y yo creo que para las personas mayores apenas estamos iniciando. Pasó de ser una situación coyuntural, por ahí aislada, a una situación ya estructural, ¿no? Sobre todo en el asunto de las agendas o que fuera vamos, un problema en el ámbito de lo público. Por ahí, por ahí Margarita mencionaba a uno de los grandes teóricos en su texto de un colegio hermano del Colegio de Jalisco, ¿no? Del Colegio de la Frontera Norte, que es Roberto Ham. Y él menciona las unidades analíticas o cuáles son como los apartados en los cuales en los últimos 30 años se han ido abocando los estudios del envejecimiento, sobre todo en América Latina, por la velocidad y magnitud con la cual se ha presentado, a diferencia de otras regiones en el mundo, ¿no? Ya lo mencionaban, en Asia, como en Japón, en Europa, como Inglaterra, en la propia España, o Italia, o aquí en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Y estarían estas unidades principalmente el envejecimiento y salud. ¿Cuál es el entorno económico de las personas mayores? Y el tercero, abocado más a la sociología del envejecimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos contextos sociales en los que se va desenvolviendo la vejez en una nación? Y yo creo que los dos artículos, tanto el ensayo que presenta Margarita como el artículo que presentan Carlos, Dinora, van abocados a tocar o trastocar estas tres entes o estas tres unidades analíticas, ¿no? Por una parte, el texto de Margarita pues va presentando de manera muy particular la realidad que tenemos en México. Por ejemplo, cuando se dio esta propuesta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano para elevar a una cuestión de pensión ese apoyo
que se daba a través de ciertos programas sociales para las personas mayores, estaba el diagnóstico que presentaba o esa radiografía del Coneval en el 2020 y que lo retoma ahí Margarita y mencionaba el 33% de los adultos mayores en México tienen una pensión contributiva o tienen una transferencia contributiva. La pregunta es, ¿qué pasa con el otro 67%? ¿De qué viven? Tan es así que las propias encuestas nacionales de ocupación y empleo, desgraciadamente en México, nos menciona que casi el 30%, 29, 30% de las personas mayores necesitan estar inmersas en el mercado laboral, aún en la vejez, aún en la tercera, cuarta edad, como diría el doctor Carlos por ahí, porque no tienen de otra, no tienen otro ingreso. Entonces ha sido un aliciente esta pensión, ¿no? De la cual va analizando con detenimiento en el artículo de Margarita. Y pues bueno, ahí tendríamos que ver las consideraciones económicas, ¿no? Perdón, económicas en cuestión de las finanzas públicas para la nación, pero también el aspecto político que de manera muy implícita lo mencionabas con la cuestión clientelar, ¿no? Pero bueno, ahí también otro punto y que podrían derivar de este artículo que presenta Vázquez, Ana Margarita Vázquez, es qué hacen las personas mayores con este recurso que provee a través de transferencias no contributivas. Ellos lo mencionan, ¿no? Que la mayoría se va en cuestiones de gasto corriente, sobre todo el 30% a medicamentos y otro tanto a la canasta de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es loable ir extendiendo esos apoyos, hablando de un estado de bienestar que no se ha ido cimentando aquí en México con bastantes pilares o con pilares más establecidos o más fuertes, pero hasta dónde podríamos contribuir en otras condicionantes o en otros satisfactores a las personas mayores más allá de la pensión. Por ahí deja abierta Margarita esa posibilidad, con eso va cerrando y sería como una invitación a que leyeran su artículo, ¿no? Hacia dónde podrían transitar más allá de esos apoyos que dan. Sí, y hablando en el otro artículo de Carlos, Daniel y Dinora, podríamos mencionar que en este punto de la soledad y el aislamiento, lo que más se ha tocado, y ahorita haciendo referencia a las estadísticas de Chile que mencionaba el propio doctor Carlos Effner, sobre los suicidios. Aquí sí hay referentes en cuestión de las estadísticas vitales, y sí, aquí en México todavía continúan las mayores tasas de esta causa de muerte, desgraciadamente, de suicidios en los jóvenes, de los 14 a los 29 años, es menor todavía. Sin embargo, hay otros aspectos, ¿no? Donde se van a presentar ciertos síntomas depresivos y por ende van a afectar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Vamos, a ustedes lo mencionaban también ahí en su artículo, cuando dejan de tomar algún alimento, los alimentos saludables, el propio medicamento, sobre todo si tienen multimorbilidad, dicen yo solamente con un medicamento o ninguno, ya me quiero ir, etcétera, etcétera. Es un buen artículo porque presentan una gran diferencia que en ocasiones los tomadores de decisiones o la academia lo vemos como sinónimo, pero sí hay una gran diferencia entre soledad y aislamiento social. Entendida la soledad cuando yo me siento sin ese apoyo y el aislamiento cuando realmente ya no tengo esas redes que puedan contribuir a ciertos satisfactores, ¿no? Vamos, un acompañamiento para las cuestiones médicas o para las cuestiones hasta cotidianas que deben de realizar las personas mayores. En ocasiones se puede hablar de que la peor condicionante es la vejez, pero la vejez en soledad es, yo creo que una de las peores características y por ahí se visibilizó o se revisó en la cuestión de la pandemia. Ustedes lo mencionaban con mucha puntualidad ahí en el artículo,
Sin embargo, también tenemos algunos referentes, por ejemplo, cuando se vino la ola de calor en Francia, donde la mayoría de las personas que fallecieron, pues eran estas personas mayores que estaban en soledad, que no tenían ese acompañamiento de otras personas, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser un gran tema que debe de estar inmerso ya en las agendas públicas de las entidades, sobre todo en los grandes países donde ya el envejecimiento es una realidad. Estoy hablando de Cuba, aquí en nuestra región, sobre todo Cuba, Uruguay, Argentina y por supuesto Chile ya con el 17%, 17, 18%. Y México ya va en los umbrales de tener una nación envejecida con el 13% de la población en este grupo etario, ¿no? Hay que revisar cuáles son las condicionantes, sobre todo en esas grandes desigualdades e inequidades. Se habla de un nuevo paradigma, ahorita lo mencionaban, ¿no? No podemos hablar de una homogeneidad en la vejez. Ahora el nuevo paradigma es las vejeces. ¿Cómo podemos hablar de las diferencias entre una vejez joven de los 60 a los 69 años a una vejez más tardía de los 90 años o más, que podría ser una clasificación, ¿no? O la tercera edad que va de los 60 hasta los 74 o de los 75 más, que sería la cuarta edad, ¿no? Si hablamos de alguna clasificación. Entonces, estos nuevos paradigmas de hablar de vejeces también implicaría que se hicieran estudios a profundidad, como bien los hicieron, con unas perspectivas, la de Ana Margarita, con una perspectiva más teórica, más histórica, de seguimiento a los 20 años de esta transferencias no contributivas en México, o la que hace el doctor Carlos y los demás autores con una perspectiva también teórica, ¿no? Y muy cualitativa. Ellos nos dejan la puerta abierta a las revisiones cuantitativas. Por ejemplo, aquí en México tenemos una encuesta que es el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, que con cada una de las rondas nos va dejando o nos va actualizando cuáles son los escenarios puntuales de esta población o de este grupo específico, y tendríamos que retomar desde la academia, pero también desde la toma de decisiones en el ámbito de lo público, hacia dónde transitaría, no solamente en el presente, sino en un futuro bastante inmediato. Ya lo decía, ¿no? Pasamos de las cuestiones coyunturales a hacer un problema estructural, hacia dónde transitaría la toma de decisiones para este grupo específico, ¿no? Sin un sentido de edadismo, porque en ocasiones se habla que estas políticas de acción afirmativa pues estarían realmente dando mejores condicionantes a esta población en detrimento de otras. Sin embargo, la propia realidad es la que nos va enmarcando, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades de la población adulta mayor? Pero bueno, ahí quedaría la participación y pues exhortar también a los otros lectores a que hagan la lectura de este ensayo y de este artículo que nos presentan en la revista, en este número 4. Y como bien decía Iván Reyes hace un momento, yo también en la colaboración que tengo ahí en algunos programas de pregrado y posgrado, pues yo creo que van a ser referentes obligados, ¿no? Para que los alumnos revisen en cómo se encuentran estas radiografías en cuestión de las transferencias no contributivas se hacen en el Estado mexicano, y sobre todo aquellos estudios de la soledad o de las soledades o de las vejeces que se pueden presentar con esta perspectiva, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad, es muy interesante este tema. Y de hecho, quizá daría como para que el año que entra pensáramos en algún número especial centrado justamente en este tema. Por ahí se los dejo de tarea para que si ustedes quieren y verlo. Tengo la sensación que estoy congelada. ¿Sí me escuchan? Sí te Ah, escuchamos, sí te Sí, escuchamos. sí.
Se congeló, pero creo que ya se fue. Sí, al parecer se fue la doctora Fabiola. Yo soy Eva de Nova, soy la editora, ¿sí me escuchan? Sí, sí Hola, te Eva. escuchamos, Eva. Estamos, tuvo un poquillo de problemas la doctora Figueroa, pero Ya volví. ya Ay, vino. qué pena de veras que está mi conexión tan inestable. Bueno, les decía que este tema es tan interesante que quizá podríamos el año que entra pensar en un número especial con esta lista y se los dejo ahí de tarea y la revista está, pero más que dispuesta, ¿no? Creo que estaría muy interesante. Para no arriesgar el tiempo, quisiera pasarle la palabra a la doctora Anaí que nos presentara el dossier, pero quiero primeramente platicarles un poquito más allá del perfil de la doctora. Ella ha sido una investigadora clave en el tema del estudio de la presa del Zapotillo y la lucha de la comunidad de Temacapulín, que justamente, digo, parece magia, pero se relaciona, ¿no? Es una comunidad afectada por la metrópoli de Guadalajara, que quiere tener abastecimiento de agua. Y como sienten que es una comunidad abandonada donde hay básicamente adultos mayores, porque es un caso de migración, pues entonces es fácil de sacrificarse ante la visión del desarrollo, ¿no? Entonces, Anaí, que además es una persona muy querida en el Colegio de Jalisco, porque pasó por el claustro, digamos, de investigadores. Anaí desde un principio han dado seguimiento al tema y de hecho la suya es una investigación acción, es decir, ella ha estado muy en contacto con la comunidad la aprecia mucho. Entonces, es realmente un honor para nosotros contar con el trabajo de Anaí. Pues Anaí, te cedo la palabra y si tienes problemas para compartir o algo me dices y aquí vemos. Adelante. Bueno, buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Muchas gracias a los compañeros del Colegio de Jalisco, a la doctora Figueroa, al doctor Arellano, al presidente del colegio, al doctor Roberto Arias también, y bueno, a la compañera editora también. Muchísimas gracias por su trabajo. Bueno, ustedes conocen muy seguramente la revista y si no, pues hay que verla a a quienes nos están viendo o escuchando que no son autores, pues los invito a que vean la revista porque justamente lo que vengo a presentar el día de hoy es un dossier fotográfico que es producto de un proyecto, del proyecto Pronaces Conacid, titulado Diagnóstico, Identificación y Análisis de los impactos y afectaciones ocasionadas por la presa El Zapotillo y la elaboración conjunta de una estrategia de resarcimiento con las comunidades afectadas. Como un poquito ya comentó la doctora Figueroa, este conflicto tiene ahora ya casi 20 años, surgió en 2005 en la esfera pública, justamente como se llama la revista, en la esfera pública de Jalisco, y durante todos esos años, más o menos a partir del 2008, más o menos, se conformó una lucha social en contra de la inundación de 3 poblados en los Altos de Jalisco. Es importante también recalcar lo que decía la doctora Figueroa, que pues es una población vulnerable y vulnerada con este proyecto de la presa El Zapotillo, donde hay básicamente pues muchos adultos mayores y también niños, ¿no? Hay jóvenes, sí, adultos jóvenes también, pero también hay mucha migración hacia Estados Unidos y otras ciudades de México. Entonces, este fue un proyecto que llegó a las comunidades, a Temecapulina, Cacico y Palmarejo, y justamente en el 2021 un poco que hablaban también de las políticas públicas de este nuevo gobierno. El gobierno de México, especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2021 decide solucionar este conflicto, un conflicto que llevaba varios sexenios presidenciales y de gobiernos estatales, y dice que va a haber digamos, dos premisas importantes para la resolución. Una que es la no inundación de los pueblos, eso era como súper importante tanto para él como para los propios pueblos, que justamente era lo que estaban luchando. Y otra premisa importante era que no se iba a derrumbar una presa que ya estaba construida
a 80 metros. Bajo esos dos principios se busca la solución a este conflicto y se piensa técnicamente cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay una solución de hacer 6 ventanas, 6 enormes ventanas a la presa ya construida para que quedara a una altura de 42 metros, con lo cual no se inundarían los pueblos, pero estarían llevando agua hacia Guadalajara. Esta es la solución. También hay, por ejemplo, en lo que nosotros hemos estado haciendo ya a partir del 2022 a la fecha, hemos estado acompañando lo que fue y lo que sigue siendo hasta ahora el plan de justicia. Es un plan de desarrollo que se planeó para las 3 comunidades y que tiene una serie de obras de infraestructura. También hay decretos importantes que se establecieron, la misma modificación de la presa, una serie de obras que justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró hace unas semanas en Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Entonces, el dossier que nosotros presentamos realmente es producto del trabajo de campo. Es importante decir que no somos fotógrafos profesionales ni artistas. Ustedes si revisan el dossier, pues van a ver que son fotografías decentes, pues son fotografías, que digo, cumplen a lo mejor algunos estándares, pero no son fotografías artísticas, no son fotografías de, de fotógrafos reconocidos. Si ustedes buscan en la web y si buscan en otros momentos y en otras publicaciones, pues van a poder encontrar una serie de fotografías sumamente bonitas, sumamente artísticas, de lo que ha sido el conflicto, de lo que ha sido la lucha y de un montón de momentos por los que ha pasado el movimiento. Pero básicamente nosotros la decisión que tomamos fue que presentáramos el producto de nuestro trabajo de estos 2 últimos años que hemos trabajado en las comunidades y presentáramos desde una visión más etnográfica, más que artística como tal, más etnográfica. Entonces, si ustedes revisan el dossier, pues van a ver que hay fotografías, pues simplemente de campo y quisimos reflejar pues lo que viven las comunidades, ¿no? Un poquito ahí tiene una secuencia, una idea, este dossier, pero básicamente era mostrar como la última parte, que era lo del plan de desarrollo y el plan de justicia, y bueno, hasta donde se cerró la revista y el dossier, pues bueno, hay fotografías más de obras, de las obras que se están realizando, de algunas tomas que hicimos en los pueblos y así. Pero finalmente, pues es un trabajo que podríamos seguir avanzando en él porque seguimos yendo a campo, seguimos trabajando directamente en las comunidades, pero bueno, esto es una pincelada de lo que hemos podido desarrollar en campo. Entonces, pues más que otra cosa, yo brevemente lo presento así y los invito pues a que revisen las fotografías y vean lo que nosotros hicimos para esta revista. Y bueno, pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. No me puedo contener de hacerte una pregunta. ¿Cómo está la comunidad ahorita? ¿Cuál es la sensación, digamos? Porque ha sido una lucha muy larga y como dices, finalmente es hasta la gestión, o sea, pasaron muchos presidentes y muchos gobernadores para que realmente alguien pudiera decir, es que el proyecto no va, porque aunque técnicamente estaba planeado, no podemos afectar a la comunidad y finalmente se hizo algo. Pero, ¿cuál es la sensación y el sentir ahorita en la comunidad? Sí, bueno, cuando fue la resolución o sea, el principio de la resolución del conflicto en el 21 de noviembre, el 20 de noviembre, no, el 21 de noviembre, y se me van las fechas. Bueno, en noviembre de 2021 las comunidades ya estaban cansadas, realmente ya tenían, para ese momento tenían más de 15 años de lucha, casi 16 años. Entonces había algunos sectores que decían, sigamos peleando para que la presa sea, que se derrumbe, no la queremos, sigamos adelante y todo. Pero había otros sectores de la comunidad, sobre todo de Temacapulín, que fue la comunidad más beligerante y la que estuvo siempre al frente, que decía, no, oye, creo que estamos teniendo una oportunidad histórica donde un presidente está siendo sensible con nosotros y
pues ya podamos negociar en este sentido. Entonces, digamos que hasta ese momento la comunidad estaba cansada, se decidió finalmente negociar, por así decirlo, en el sentido de que, ok, la presa se queda, pero no nos inunda y el agua se lleva a Guadalajara. Ellos mismos construyeron el plan de justicia, lo que ahora es el plan, un plan de desarrollo, y el presidente pues aceptó sin quitarle ni un punto ni una coma ese plan de desarrollo. En la práctica ha sido complicado. La gente actualmente en algunos sectores está un poco dividida, por así decirlo. Hay gente que está de acuerdo con el plan de justicia y cómo se ha llevado a cabo, otros que no están tan de acuerdo y otros que no están nada de acuerdo. Digamos que el punto central de acuerdo de las tres comunidades es la no inundación de los pueblos y eso es clave. Incluso haciendo entrevistas y platicando con la gente, muchos de ellos decían, pues, ¿para qué queríamos obras? ¿Para qué queríamos todo este plan de desarrollo? Lo único que queríamos era que nos dejaran vivir en paz y que la presa no nos inundara. Pues sí, seguía adelante la presa, que no nos inundara. Eso se cumplió cabalmente y totalmente, pero como que el plan de justicia está dejando algunos sinsabores. ¿Por qué? Porque el pasado 14 de agosto se dieron las disculpas públicas, el subsecretario de Gobernación estuvo ahí, el Estado se disculpó y, por ejemplo, ese es un ejemplo de que la gente decía, algunos decían, ¿de qué se tiene que disculpar el gobierno conmigo? Si ya hicieron lo que tenían que hacer. Otros decían, no, sí, que se disculpen, nos tienen que pedir una disculpa. Y otros decían, no, que vengan los gobernadores de Jalisco que se portaron tan mal con nosotros y que ellos se disculpen, este gobierno de que se tiene que disculpar. Entonces, con esto quiero ejemplificar que pues no es homogéneo, o sea, no, el sentir de la gente no es homogéneo, que no, que algunos están satisfechos, otros les queda el sinsabor. Entonces, pues bueno, es muy diverso. También entre comunidades es muy diverso. Por ejemplo, en Temacapulín es más esta realidad que estaba yo explicando. En Acacico son un poquito más pequeños, tienen otra dinámica comunitaria, de organización. Ellos están como muy bien organizados y entonces digamos que ellos tienen, por así decirse, una visión más homogénea. Ellos están pues contentos, de acuerdo, porque finalmente no fueron inundados, porque se han hecho obras que les parece adecuadas y todo esto. En Acacico, y que es importante decir, nadie vendió, no hay esa predivisión, entonces pues ahí están, digamos, más o menos de acuerdo todos. Y en Palmarejo es distinto, Palmarejo en una ranchería, bueno, una ranchería, un caserío, y ellos en realidad les han devuelto casas, les han devuelto espacios públicos, pero la gente ya no ha vuelto, ya no volvió, pues ya no volvió a habitar el pueblo, el pequeño pueblo y más bien lo que pudieron recuperar como comunidad está siendo usado como para día de campo, pues como para ir algunos fines de semana. Tienen otra lógica en Palmarejo, se han involucrado menos con todas las acciones que han sido del plan de justicia y pues es diferente. Entonces en cada comunidad también hay una percepción distinta. Y en mismo tema Capulín, que son como los que estuvieron más presentes, también hay una diferenciación de sentires y opiniones respecto a todo lo que ha sucedido. Muy bien, muchas gracias. De verdad es un caso fascinante y muchas gracias Sí. por darnos la oportunidad de haberlo publicado y definitivamente son muy buenas fotos. Creo que Anaí está siendo modesta, pero bueno, muchas gracias. Para Gracias. seguir con el programa, queremos, introducimos una sección, teníamos desde un principio de la revista la idea de hacerlo, pero finalmente pudimos hacerlo, que son experiencias de gestión pública. Entonces, es una sección que yo los invito también a que en sus respectivos áreas que algún día quieren participar, adelante. La idea es justamente compartir lo que vivieron, la problemática, etcétera.
Y entonces aquí tenemos un caso muy interesante de Brasil y le cedo la palabra a su autor, a Guilherme. Adelante, Guilherme, platícanos de qué se trata. Buenas noches. Pues primero me gustaría también, como mis compañeros, eh, agradecer la doctora Fabiola, la revista, por el hacer, né, de ese trabajo, el Colegio de Jalisco. ¿Se me escuchan bien? Sí, ok. Sí, Y sí, pues eh, de manera, forma de contextualizar, yo estoy ahorita viviendo en Ciudad Juárez, que estuve haciendo una maestría en el Colegio de la Frontera Norte. Y dentro de algunos trabajos que hice en algunos seminarios, ese resultó eh, essa experiência, né, praticando com algumas, com minha orientadora, o interesse, a inquietude de fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a essa experiência, e por isso o interesse em publicar na revista. E estando aqui em Juárez, se me hizo mi tema de investigação para a maestria é sobre a participação cidadana, especificamente o pressuposto participativo, que é um instrumento que nasce em Brasil, pero nasce em Brasil na década de 80, há 30 anos, e apenas em Juárez está implementando como 4 anos. E aí, ter essa percepção, esse choque de como algumas práticas de gestão pública, de administração e de participação em Brasil já estão passando por aquela curva onde se diz que há boom, onde sai uma implementação em vários municípios, em vários estados, e aí deixa já de ser essa implementação, porque outros instrumentos surgem, se apenas está implementando especificamente cá em Ciudad Juárez. Apenas se levam 4 convocatórias de pressuposto. E comecei a pensar que outras experiências poderiam fazer com que outras pessoas tenham conhecimento e ajudar aqui na administração. Por exemplo, desse local onde estou inserido, como estudante também, e como estou ensinando na maestria, não só a apropriação do conhecimento, mas também deixar parte do que trago de equipaje dentro desse Brasil. Então, esse trabalho, ele empieza, bueno, os observatórios do Brasil é uma rede de organizações da sociedade civil, apartidistas, sem fins de lucros, pouco parecido com muitas organizações que há aqui em México, que trabalham sobre esses temas da sociedade civil. E é uma rede que nasce em 2006, pero que vem sendo construída através de marcos legais que puderam fazer com que fosse possível o surgimento dessa lei a partir da redemocratização em Brasil. O Brasil passou por uma ditadura na década de 64 até 85, e em 88 é onde surge, temos nossa Constituição Federal, onde hace com que a participação cidadana, a administração pública, tenha caráter de destaque e se enfocam mais nesse perfil de o Estado como órgão controlador através dos órgãos autônomos e também a sociedade. E a partir daí, então, se generam algumas legislações, por exemplo, a legislação em 2014 tem uma lei federal que fundamenta que algumas ações da administração poderiam passar por esse controle social por parte da sociedade, ademais desses órgãos institucionais, como tribunais de conta e a própria Corregedoria da União. Então, a partir dessa publicação dessa lei, que tem base na Constituição Federal e todo esse arcabouço legal, surge esse Observatório Social do Brasil como uma rede que empieza em alguns municípios, e a partir daí já está presente em 17 estados. Mais da metade dos 27 estados que temos aí em Brasil são 150 municípios onde há espaço físico e onde há a execução desses observatórios. Pero, que hacen? Que são os observatórios? Basicamente, os observatórios eles são pessoas
que são voluntárias, que participam. Aí, como uma organização, aí que ter questões legais dentro do país, ou cumprir com alguma legislação. Então, eles têm essas figuras institucionais que são talvez presidente, pessoas que respondem, porque uma vez que se entra como administração da organização, sin embargo, hay las personas voluntarias que são os que executam as ações. E essas ações vão desde controladoria social, de las obras públicas, de las licitações, dentro de los municípios, o acompanhamento desse gasto público, educação fiscal, tem projetos que fazem com que pessoas da própria administração que estão alocadas dentro dessa diretoria, desse departamento, possam obter conhecimento, fazem com que dentre outras atividades também, né, monitoreiam, analisam as tendências de melhora da gestão pública. Então, é uma rede que, com base nas especificidades de cada município, vão definir quais são os projetos maioritários, quais são os projetos de destaque, mas sempre dentro desse grande tema que é a controladoria e a participação cidadã. A partir daí, então, se começa a aparecer alguns observatórios de destaque. Por exemplo, eu trabalho, sim, apresenta como uma experiência o Observatório Social de Maringá. Maringá é um município do estado do Paraná, do sul do país, que tem 600.000 habitantes. É um município grande, que tem um destaque dentro do estado, economicamente, falando. E esse município, a partir de 2010, começa a exercer o observatório com as ações que já mencionei, com alguns tipos de projetos, e buscam controlar as licitações, os projetos do governo e buscando fazer com que a administração tenha conhecimento de se há ou não há licitações que estão extrapolando o teto pressupostário e com isso fazer com que a administração possa exercer boas práticas da gestão pública. Dentro do projeto que o Observatório de Maringá exerceu, se obtuvo um destaque, né, que conseguiu ahorrar 14,7 milhões de dólares em um curto período de execução do projeto. O projeto também ele foi destaque porque antes se via um trabalho um pouco lejos por exemplo, a organização social trabalhando sem estar em sintonia ou às vezes sem estar com o apoio direto da administração. A organização, através do marco legal, é possível através da legislação de transparência, de informação, do acesso a que indivíduos tenham acesso à informação pública, através desses marcos legais, foi possível fazer com que tenham conhecimento a informação dessas licitações. Sin embargo, a administração atual do município, nem na época, 2010, viu um interesse por parte da administração, e aí estamos falando de interesses que surgem desde, pois, não só o eleitoral, do motivo de voto, mas também o interesse com a carta de campanha que isso é o presidente municipal da época, e começam então a trabalhar de uma maneira conjunta, e dentro dessa articulação conjunta entre eles, fazem essa economia, esse ahorro de dinheiro, porque começam toda uma metodologia para se fazer uma licitação, para se fazer o gasto de recurso público, para a aquisição de uma compra ou outros bens para dentro da administração pública. Com isso, com esse êxito, né, com esse acompanhamento da administração, do apoio, abrindo as portas para a organização e executar esse projeto, o observatório ganha o prêmio de inovação social promovido por la CEPAL e também o prêmio ganhando Vigilantes de la Corrupção. Então, esse é um exemplo de uma organização, de uma prática que se hace no Brasil
pero há outros observatórios. O Observatório de Brasília, por exemplo, quer dizer, como que é a capital do país e tem uma estrutura um pouco parecida com Cidade de México, que não é um município em si, que é administrado pelo governador, pero tem zonas administrativas, áreas administrativas. O Observatório de Brasília também exerce alguns projetos, não, que abrindo um pouco mais a discussão, que, por exemplo, em Ciudad Juárez, agora se está vendo a diferença que a atual administração tem com os gastos de redes sociais, uma dependência do município com redes sociais com um aumento do pressuposto em mais de 800%. Enquanto allá em Brasília, o que isso o Observatório de Brasília foi identificar esse gasto excessivo da administração distrital com redes sociais, com publicação e através de um projeto, isso a redução desse gasto especificamente para esse tema, que fora revertido em áreas de educação, saúde e segurança. Então, são essas práticas, essa rede vem atuando dentro do Brasil, buscando essa fiscalização dos recursos públicos, fomentando a participação, se posicionando como um ator capaz de fazer com que ações, boas práticas dentro da gestão se possam executar. E também é importante destacar que essa rede, que o Observatório Social, ele não translada a atuação e a obrigação do poder público. Surge como uma rede, surge como um ator importante que tem esse papel para a gestão pública. Sin embargo, é preciso que o Estado, os municípios tenham essa consciência e podem eles mesmos, através de suas dependências, do personal, ter essa consciência, né? Garantizando a eficácia e a redução do gasto, buscando sempre a melhoria dos serviços, que é o retorno para a sociedade. E com isso, pois, o que tenho para apresentar sobre a rede, sobre o Observatório Social do Brasil, e deixar aí, pois, aberto para se gostem e que possam buscar mais experiências, porque há muitos observatórios em os pequenos municípios, há observatório em regiões da Amazônia, que são regiões ribeirinhas, que são onde não chega o Estado por as problemáticas demográficas, por la selva, e vem executando os projetos. Então, é uma rede que vem estar que proporciona projetos que ajudam sempre a gestão e a administração pública. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guilherme. Caray, qué temas tan interesantes, ¿verdad? Que nos faltaría tiempo para comentar, pero bueno, queda ahí la invitación para ocasiones en el futuro. Les agradezco mucho su asistencia. Quiero comentarles además que para el número 5 de Esfera Pública recibimos un número muy importante, 14 colaboraciones para dictaminar. Tenemos ya también una colaboración especial del doctor Luis Rodríguez de Chiapas. Entonces, bueno, pues tenemos mucho trabajo que hacer, estamos muy complacidos cómo va la revista, tenemos todavía planes, queremos, bueno, mejorar el sitio web que está, pues, muy básico, pero bueno, ahí vamos. Y pues ustedes son parte ya de nuestra comunidad y se los agradecemos mucho. Pues sin más, los despido, buenas noches, esperemos seguir en contacto y muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Chao. Adiós. Hasta luego, chao. Gustou. Un gusto.